Y justo que ya empezó la grabación, empieza la campana del camión de la basura, empiezan a ladrar los perros, pero bueno, estamos en vivo. Entonces les decía, esto cuando lo termine, yo les aviso, si no queda muy pesado, lo subo al grupo de Facebook. Y si queda demasiado pesado, lo comparto a través de YouTube para que lo puedan consultar sin problema. Entonces yo les comentaba, primero hay que empezar para esto a partir de los lápices de grafito. Entonces, como vamos a tener que hacer una suerte de difuminación para fijar el grafito y que no se mezcle tanto con la acuarela, porque realmente para eso sirve difuminar, no para hacer tanto transiciones de gris y hacer efectos de nubes o de bruma, sino realmente para fijar el grafito al papel. eh, yo necesito lápices que sean o que tengan una cierta suavidad. Ay, no me está gustando que se está congelando un poco aquí la vista de la cámara. A ver. Y ya vi también por qué se estaba congelando. Estaba apretando por ahí un botón y seguramente ya me grabó un montón de cosas. O tomó un montón de fotografías en secuencia porque el tripié estaba apretando uno de los botones de la cámara. Ugh. A ver, permítanme, déjenmela ajusto. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí, profe. Bien, entonces les decía, los lápices tienen que tener una cierta suavidad. Tampoco necesitamos lápices que sean muy suaves, como no sé, el más suave que yo tengo aquí es un 8B, porque esto nos va a ensuciar demasiado y se va a mezclar demasiado con la acuarela. Entonces yo prefiero trabajar, miren, con un H, un HB y un 2B, teniendo al 2B como el lápiz más duro, digo, perdón, el lápiz más suave, y el H como el lápiz más duro. Y de hecho con este es con el que voy a empezar a hacer las líneas. Que acuérdense, voy a trabajar a partir de esta imagen. Voy a trabajar a partir de esta. Uy, no me gusta que se congele la imagen, pero tiene que ver también con la señal, con el internet. Entonces, pues lo primero es empezar a plantear la imagen que yo voy a trabajar. Quizá para irme un poco más rápido, yo nada más voy a hacer la primera parte en torno a la cabeza, para que también podamos ver cómo vamos a hacer esta integración tanto del grafito como de la acuarela, porque aquí vamos a trabajar un poco también los tonos de piel. Entonces yo voy a empezar haciendo las líneas. A mí me gusta mucho trabajar a partir del contorno. Me gusta mucho trabajar a partir de esto. Entonces, pues yo siempre empiezo por el contorno de en este caso del rostro, pero también podemos hacer justo esta esquematización que nosotros ya trabajamos en algún momento y hacer las estructuras básicas para poder establecer en dónde va a estar cada una de las partes de este cuerpo. El hombro va a estar aquí en esta parte, la barbilla, fíjense cómo casi toca el hombro. La cabeza yo la voy a plantear aquí, pero en el modelo original realmente no está tan proyectada hacia atrás. De hecho, se corta un poco en esta parte y baja porque la modelo tiene una trenza y así está agarrado el cabello. Pero hacer las estructuras bases de manera muy ligera me va a ayudar a plantear la forma. Y a partir de eso, pues yo ya puedo empezar a definir dónde va a estar la frente, dónde van a estar los ojos, dónde los voy a posicionar, la dirección y la forma que van a tener las cejas, cómo voy a empezar yo a hacer los labios, la extensión que va a tener la barbilla y dónde va a estar la línea del cabello. Y esto lo estoy haciendo, recuerden ustedes, con el lápiz más duro, primero para plantear los contornos.
Incluso hasta puedo empezar a marcar ya también algunos de los pliegues del cuerpo, el hombro y la caída del mismo. Y yo creo que para poder ir un poco más rápido y explicarles bien todo el proceso, lo voy a dejar hasta aquí, como si nada más fuera un detalle. Pero voy a tratar también de esforzarme que ese detalle sea, pues, realizado de la mejor manera. Aquí lo que me faltaría es representar la parte del cabello, que yo les decía, está en forma de una trenza. Entonces poco a poco voy a ir haciendo los fragmentos como lo vimos, representando en este caso la silueta de ese cabello. Y como es un cabello muy muy negro, no voy a ver tanto esas líneas que conforman la textura que ya también habíamos visto y de las cuales habíamos hablado. Esa es una de las ventajas de trabajar con una fotografía en blanco y negro y que aparte sea de una persona que tiene el cabello sumamente negro. Voy a empezar a marcar también todos los detalles que yo vea en este caso de las orejas. Ahorita básicamente yo ya tendría una imagen con la que puedo comenzar a trabajar la parte de la valoración tonal. Es lo que voy a empezar a hacer ahorita. A partir de eso y de la referencia que yo tengo del dibujo, voy a empezar a trabajar los tonos. En este caso, voy a empezar con mi lápiz de tono medio, que sería el HB. Y aquí sí, con mucha paciencia, con mucha calma, quizá no aplicando tanta presión en el lápiz, voy a comenzar a hacer esto. Ustedes van a ver que la aplicación del grafito en este papel va a tener una textura, porque es un papel de acuarela que no sé si lo alcanzan a notar aquí en el video, pero se ve muy, muy rugoso. Y de hecho es porque tiene una textura muy rugosa. Pero eso también me va a ayudar mucho a mí. Ese Eh, cascarón, ¿Cómo, perdón? ese papel cascarón, ¿cómo? No, 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 no. Es papel para acuarela. Podría trabajar esto yo en papel cascarón y tendría una textura sumamente rugosa. De hecho, si tienen dudas sobre los materiales del proceso, me pueden ir preguntando, yo no tengo ningún problema. En este caso, no es papel cascarón, es papel para acuarela, pero es un papel para acuarela, en este caso, eh, prensado en caliente o prensado con calor. Cuando uno se dedica mucho a hacer papeles para acuarela, papeles para acuarela. Cuando uno se dedica mucho a hacer acuarela, va aprendiendo estas cosas. Va aprendiendo que los papeles, aparte de tener una cierta cantidad de algodón, para que puedan absorber el agua y puedan resistir todas esas capas que nosotros damos con las acuarelas, también tienen procesos muy especiales para ser elaborados. Y dependiendo de esos procesos, muchas veces es la textura que van a tener. Los papeles, por ejemplo, obviamente como todos, se hacen con la misma pulpa. Esa pulpa generalmente se va aplicando una encima de la otra y se va prensando para hacer justamente la plancha que va a representar el papel. Puede tener varios procesos para su fijación y para su secado. Y generalmente los papeles que tienen este proceso de prensado con calor para que se sequen y restarles toda la humedad y generar la hoja de papel, quedan con una textura así rugosa. Los papeles que se prensan en frío normalmente adquieren una textura muchísimo más suave, más lisa. Y hay unos papeles justamente prensados en frío que son satinados, muy bonitos para trabajar, generalmente de los más caros, sobre todo si tienen muchas fibras de algodón. En este caso, este es un papel para acuarela prensado en caliente o prensado con calor, como lo quieran llamar, y tiene mucha textura. Pero esto, lejos de ser una desventaja, va a jugar a mi favor. Porque cuando nosotros trabajamos con un material que obviamente tiene un pigmento el cual desprende mucho polvo,
Si yo no tengo una superficie lo suficientemente rugosa y por el contrario es una superficie muy lisa, el pigmento no va a tener de dónde agarrarse y ese polvo se va a empezar a caer. Yo les preguntaría, ¿han hecho dibujos en papel bond, en hojas blancas así normales, no? Sí. ¿Qué pasa cuando dibujan y lo dejan un rato o ese papel se empieza a frotar con otros? Está como pegado el carboncillo ¿No se les empieza a manchar o no se les empieza a embarrar? y sí, se hace todo manchado. Justamente porque, y ustedes lo van a ver cuando empiecen a hacer esto, sobre todo con los lápices más suaves, seguramente se habrán dado cuenta. Ustedes le dan una pasada aquí con el dedo y pues vean, queda una mancha. Se me queda pegado el pigmento del grafito. Pero se me queda pegado muy poco. Contrario a que si esto fuera una hoja completamente lisa. Si yo tuviera una hoja lisa, hasta se vería el polvo sobre la misma hoja, porque no tiene de dónde agarrarse. Este grano que tiene el papel le permite al polvo de grafito tener un lugar de donde sujetarse, de donde adherirse. Y bueno, ya después cuando nosotros empecemos a hacer toda esta parte en torno a el difuminado, eso va a ayudar a que se fije todavía más. Entonces, pues en este caso funciona mucho mejor que tengamos un papel con una textura. Me preguntaban si era cascarón. No. Podríamos hacerlo sobre un papel cascarón que es muy texturado, pero la desventaja del papel cascarón, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea? Es como son más marcados los hoyitos. Ajá. No necesariamente. La textura no es tanto el problema en el papel cascarón. El problema es que no tiene ninguna cantidad de algodón, o si la tiene es una cantidad ínfima. Ustedes échenle agua a un papel cascarón y van a ver qué es lo que le va a pasar. A lo mejor se va a desprender la primera capa o la capa más superficial, se va a arrugar, se va a ondular, se les va a hacer horrible. Pero si ustedes le echan agua a un papel de acuarela, pues igual y sí, se expande, se contrae dependiendo de la humedad. Esto daría como para todo un curso completo, o sea, para hablarles como hasta de esas propiedades tanto físicas como químicas que vemos en la acuarela y en sus materiales. Pero si ustedes trabajan siempre con materiales que tengan fibras naturales, habrán de saber que tienen propiedades muy especiales. Vamos a pensarlo de esta manera. Cuando hace mucho calor, ¿qué es preferible vestir? ¿Una ropa de fibras naturales o una ropa de fibras sintéticas? Naturales porque son como más frescas. ¿Y por qué son más frescas? ¿Por qué será? No sé. La manera en cómo están las fibras dispuestas y sobre todo por su misma composición van a permitir que el aire circule, pero al mismo tiempo van a absorber la humedad. Y todo el sudor que pueda provocarse por medio del calor, pues no se nos va a pegar a la piel, se va a pegar a las fibras naturales. Por eso, en un clima de mucho calor, es preferible utilizar ropas de fibras naturales, algodón, lino, ahora, o seda incluso. Ahora, ¿qué le pasa a una tela de fibras naturales cuando se humedece? ¿Nunca lo han notado? ¿O no lavan en sus casas? ¿No han notado que la tela se expande un poco? No. ¿Que aumenta un poco su tamaño por el agua? Ese fenómeno... ¿Cómo, perdón? ¿Alguien decía algo por ahí?
ese fenómeno que tienen las fibras, que tiene cualquier elemento que recibe agua y que aumenta o disminuye su tamaño, lo vamos a llamar higroscopicidad. Es justamente esa propiedad de absorber determinada cantidad de agua dependiendo del material que tenemos. Y esa higroscopicidad en las fibras naturales es sumamente especial, porque es lo que permite que se expandan sin deformarse. Las telas van a tener una trama que está más o menos así, de hilos. Así van a estar entrelazados. Van a tener una trama y una urdimbre, así se les llama. Y esos hilos se van contrayendo o se van separando y expandiendo dependiendo de la cantidad de agua. Y es algo similar a lo que pasa con el papel. Si yo tengo un papel que no tiene un material así higroscópico, se me va a deformar y se va a hacer horrible. Pero si yo tengo un papel que tiene un material así con esa higroscopicidad, como el algodón, que es lo que tienen los papeles de acuarela, también hay papeles con lino, o papeles que tienen, creo que todavía hay papeles que tienen cáñamo, o de alguna otra fibra natural, vegetal, sí se van a poder expandir fácilmente. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No se nos van a deformar y van a poder aceptar o rechazar agua sin ningún problema. Entonces, por eso siempre es mejor trabajar con un papel que tenga un cierto porcentaje de algodón si vamos a utilizar acuarela. Entonces, siempre piensen, no sé, papel de la marca Fabriano, papel, no sé, de la marca Arches, papel de la marca, no sé, Canson, que son marcas especializadas en papeles artísticos. Si esto lo subo a YouTube, espero que no me lo censuren por estar mencionando marcas. Porque ya ven que en YouTube se tiene que cuidar uno de todo. Ya si me lo censuran, pues... ¿Qué pasó? O le pueden llegar paquetes por promocionarlo. O me cobran por derechos, ¿no? Por utilizar esos nombres sin permiso. Entonces, fíjense, yo aquí más o menos ya hice todo este sombreado. Pero vean cómo hay toda esta textura que me queda como por parte del papel. Todavía me falta hacer la trenza, que es pues lo siguiente que yo tendría que hacer. Y pues realmente es sumamente negra, no tiene básicamente ninguna luz, salvo unos pequeños filos en la orilla. Pero es muy muy oscura y contrasta mucho con la piel de esta mujer. Profe, entonces podemos usar la cuadrícula o no. Sí, sí la pueden usar sin problema. Les digo, a mí por una decisión personal no me gusta usarla. Siento que es un recurso que para mi manera de dibujar no me ayuda en nada. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar dibujos quizá un poco más sueltos, más libres, más expresivos y no digamos con esa, pues hasta cierto punto rigidez o con ese carácter tan estructurado que tiene una cuadrícula. Pero si ustedes quieren utilizarla, no hay ningún problema. Si les conviene eso para su trabajo y se sienten con mayor seguridad, adelante. No pasa nada. No está vetada. Fíjense, yo aquí ya tengo esto. Ahora, esto todo yo lo hice con el lápiz HB, que es mi tono medio. Pero ¿qué es lo que le falta? Necesitaría yo generar un contraste en algunas zonas. Sobre todo si se fijan aquí en la parte del cabello y la sombra que hay en la cara, casi no hay una división entre las tonalidades que yo voy a tener. Entonces yo necesito acentuar algunos tonos. Entonces, con el lápiz más suave que voy a tener en este caso, que es el 2B, voy a empezar a oscurecer más algunas partes. ¿Qué pasó? ¿Se pueden usar los plumones Ecoline o esos? En este caso no, tendríamos que usar los lápices de grafito.
Tenemos que usar los lápices de grafito y la acuarela, que ahorita les voy a decir cómo la vamos a trabajar. Porque antes de usar la acuarela, primero tenemos que hacer el trabajo de difuminación, porque eso nos va a permitir tener una mayor suavidad en los tonos, pero al mismo tiempo va a fijar el grafito al papel. Entonces fíjense, yo aquí le estoy poniendo ya el lápiz 2B únicamente en el cabello para que yo tenga este contraste y no se me vaya a confundir. Profe, ¿tiene que ser un cuerpo desnudo o puede ser con ropa? Puede ser con ropa. Mientras se ve bien el cuerpo. Exactamente. Ahora, aquí hay una cuestión. La desnudez en el cuerpo es relativamente más sencilla que la cuestión de la ropa. Porque, y ahorita se los voy a enseñar, nada más déjenme quitar aquí mis acuarelas y mis lápices de encima del libro, porque la ropa en el dibujo nos enfrenta, miren, a esto. A una serie de pliegues que van a tener luces y sombras prácticamente individuales en cada sección y que van a estar determinados por una fuente de luz específica, pero también van a estar determinados por el peso y la textura de la tela. Si yo tengo una tela sumamente ligera, pues a lo mejor no va a tener una caída que nos va a generar pliegues muy muy gruesos. Va a tener estas cosas mucho más ligeras como lo que tenemos aquí. Pero vean la diferencia de esto. Fíjense sobre todo en esta tela que va sobre la pierna, cómo esos pliegues son muy gruesos, hasta se sienten pesados. Entonces, cuando nosotros dibujamos una persona vestida, estamos pensando que evidentemente, y dependiendo del tipo de tela de la que esté hecha la ropa, es la textura, la luz, la sombra que vamos a tener, y las sombras son muy variadas, porque en una tela se hacen muchas arrugas y pliegues, cosa que, pues, aunque sí lo tenemos en un cuerpo humano, nunca van a ser tantas en un cuerpo, vaya, nunca van a ser tantas en un cuerpo humano desnudo como en un cuerpo humano vestido. Pero también, si quieren hacer un cuerpo humano vestido, no hay ningún problema. Para nada. Digo, yo hice este y ya lo perdí. Aquí está. ¿Podría ser igual solamente un rostro, profe? También puede ser un rostro, exactamente. No hay ningún problema. Porque, por ejemplo, yo podría haber tomado como modelo, si quisiéramos, no sé, un rostro, a lo mejor podría haber tomado como modelo algo como lo que tenemos aquí. O una fotografía de un rostro. Ahorita lo que tenemos que buscar justamente es que el modelo sea completamente humano. Entonces no pasa nada si está vestido. Si se sienten con mayor confianza y mayor seguridad para hacer algo vestido, adelante. Si lo quieren hacer desnudo, está bien. Aquí la condición es que sea ser humano en lo que vamos a dibujar. Si es un cuerpo completo, perfecto. Si es un rostro, también. Nada más que sí hay que acomodar muy bien el dibujo en el papel para que tenga una buena composición. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un rostro, digo, acuérdense, ahorita lo hice así yo pequeño, no completé todo el cuerpo para ir más rápido. Pero si yo quiero, no sé, hacer un rostro en una hoja de papel como esta tan grande, que realmente no está tan grande, y lo hago así pequeño, estoy desperdiciando muchísimo papel. Mejor lo hago grande para abarcar bien todo ese papel y realmente tener la oportunidad de cuidar más esa parte del detalle. Entonces hay que tener ¿Podríamos cuidado. hacer en un fabriano? Pues si tienen un papel de papel fabriano, estaría perfecto. Si todavía tienen, por ejemplo, hojas en el cuaderno del Mix Media, para técnicas mixtas, el que siempre utilizamos, en ese también lo pueden hacer. Aquí sí no les recomiendo que lo hagan en un papel bond. Busquen hacerlo sobre un papel un poco más grueso, que no se les ondule tanto para que
no se les vaya a arruinar su trabajo. Porque acuérdense, entre menos algodón tenga el papel, más factible es que se nos eche a perder porque no va a recibir bien el agua. Ujú. O en alguna de las hojas del blog grandote, por ejemplo, también podría funcionar. Ahí más o menos, pero cabe la posibilidad de que se nos eche a perder, porque el papel marquilla, si bien tiene una mínima cantidad de algodón, todavía puede aguantar agua en poquitas cantidades, pero si ustedes le ponen demasiada, hasta pueden perforar el papel. Entonces, yo sí les sugeriría, si lo hacen en las hojas de papel marquilla, traten de no humedecerlo demasiado, o si lo hacen, esperarse realmente a que se seque toda la capa de humedad hasta volver a trabajar otra capa de color. Porque si todo lo quieren hacer así de manera muy rápida y quieren aplicar distintas capas sin que estén realmente secas, sí se puede maltratar mucho el papel. Se les van a empezar a hacer así ciertas bolitas de papel de que se empieza a deteriorar y de estarlo trabajando con la humedad se va a empezar a perforar. Entonces, si ustedes utilizan el papel marquilla, realmente esperen a que se seque una aplicación de color así aguado para que puedan utilizar otro. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien, fíjense, ya tenemos aquí el modelo con lápiz. Ya lo tenemos aquí. De hecho, ya no necesito ya tanto la referencia del libro. Lo voy a guardar aquí por cualquier cosa. Ahora sí viene esta parte de difuminar. Yo les decía, a mí no me gustan tanto los esfuminos o difuminos, como lo quieran llamar. Aparte de que el ruido del cartón así frotándose contra el papel me da un escalofrío horrible, eh, siento que lo que hacen es, más que difuminar, ensuciar. Y por eso a mí me gusta más trabajar o con hisopos o con algodones, o como les decía, hasta con el papel hecho así una punta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Vamos a empezar, miren. Tal cual hacer esto. Poco a poco con el algodón, y vean cómo va quedando el algodón, vamos a empezar a frotar de manera muy suave, para que esa textura rugosa que tenemos del grafito, y vean cómo va quedando, se vaya eliminando. Ya no vamos a tener tanto esa textura rugosa. Vamos a poder poco a poco hacer una difuminación de estos tonos, pero como ya tenemos planteadas las sombras, pues también vamos a poder insistir en algunas partes para que se vaya acumulando más el grafito y en otras a lo mejor menos, para tener una distinción entre la luz y la sombra y los tonos medios, y eso nos va a ayudar a ir acentuando el volumen. ¿Sí se alcanza a notar? Sí. Y Aparte, la gran ventaja de utilizar los hisopos o incluso utilizar el papel es que podemos generar esto con detalle, a diferencia de hacerlo con el dedo. ¿Se acuerdan que en alguna de las clases yo a alguien le he dicho así de, a ver, ¿por qué difuminaste? ¿Sí lo recuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Y que incluso les digo que parece como mapa de primaria. O todas las cosas horribles las olvidan, las bloquean de su mente. no, bueno, al menos yo no me acuerdo. Así, no, yo nunca he difuminado, jamás. Yo no he hecho esas cosas que el maestro nos dijo que no debíamos hacer. ¿Por qué yo siempre les digo que no hay que difuminar? Porque normalmente cuando lo hacen, ¿con qué lo hacen? Dedos. Exactamente. ¿Y qué pasa si lo hacemos con los dedos? Hacemos el trabajo manchado porque está como grasoso. Exactamente, tienen toda la razón. Por más limpios que tengamos los dedos, acuérdense, nuestros dedos, nuestra piel, tienen una grasa natural. Y esa grasa se va pasando al papel. De hecho, por eso también cuando trabajamos acuarelas, no debemos manipular tanto el papel con las manos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y si lo vamos a manipular, lo tenemos que hacer de las orillas. Y lo menos posible. Aparte de tener las manos bien limpias, recién lavadas. Y sobre todo ahorita con nuestra cuestión, digamos, sanitaria.
porque esa grasa se pasa al papel. De por sí el grafito es grasoso y nosotros le añadimos la grasa natural que tenemos en nuestra piel, va a quedar ahí el registro. Y acuérdense, la grasa y el agua se van a repeler. Entonces, cuando nosotros queramos poner algún material líquido, simplemente no va a entrar. Entonces, por eso siempre les digo, no difuminen, porque lo que hacen como primer recurso siempre que es utilizar los dedos. Si van a difuminar, por lo menos deben tener una herramienta, pues yo no sé si llamarla aséptica, por decir algo, o una herramienta, digamos, que les permita a ustedes no dejar un registro de grasa sobre su trabajo. Fíjense cómo aquí yo ya difuminé, pero se me perdió un poco el contraste de la sombra entre la espalda y el brazo. Entonces, nuevamente con el lápiz, en este caso el 2B, oye, me da un poco el brillo con la ventana. Voy a volver a acentuar y vamos a volver a difuminar y extender poco a poco. Y vean, ya me va quedando. Aparte que los dedos, pues, por más pequeños y delgados y finos que los tengamos, tienen un grosor mayor a nuestro dibujo. Entonces, siempre nos va a pasar que se nos va a ir un dedazo, vamos a dejar una huella fuera y eso nos va a empezar a deformar todo el trazo que previamente ya hicimos. Entonces, por eso un instrumento como esto, que es pequeño, nos aporta mayor precisión. Y aparte, como al mismo tiempo que yo estoy difuminando aquí, yo estoy restando una parte de grafito que se está quedando aquí en el hisopo, en el algodón. Y la otra parte yo le estoy fijando, ya no se va a desprender tanto. Ya va a estar completamente fijada en mi papel. Aquí yo voy a tratar en el cabello de, en el momento de estar difuminando, realmente seguir la forma del cabello y las direcciones que supuestamente debería tener, aunque sea una forma completamente plana. Y con mucho cuidado con esta parte lateral que no está sucia, voy a empezar a hacer la cuestión de la nariz porque no quiero ensuciar esto. Y con esto poco a poco voy a ir haciendo las sombras. Y vean, pues yo ya tengo un tono de piel mucho más uniforme, ¿no? Ya no se ve tan rayoneado, el grano del papel con el grafito se empieza a hacer menos notorio. No sé si se aprecia bien aquí en la cámara. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo ven? Se ve bien. Acuérdense, esto es así como de mucha paciencia. Yo lo estoy haciendo rápido y me sale rápido porque pues obviamente tengo un poco más de experiencia en esto. Pero aún así, esto es algo que yo debería hacer de manera muy, muy, muy calmada para cuidar que tuviera el mínimo de errores posibles. ¿De acuerdo? Ahorita yo lo estoy haciendo así, casi a una velocidad mayor para que podamos ver bien todos los procesos. Si yo llego a tener así como algún pedazo de grafito, nada más hay que quitarlo. A veces yo uso también la parte limpia de la toalla de papel. O pueden usar su cepillo si es que tienen uno de los que usaban para geometría. No sé si se los pidieron. No. Bueno, si no tienen el cepillo pueden utilizar el papel o pueden utilizar, por ejemplo, no sé, un pincel redondo. Ay, este está como magnetizado. Ah, no, estaba pegado. Es que a este pincel se le pegó también una cosa aquí abajo y pensé que estaba magnetizado. Pueden utilizar un pincel de pelo. Esto parece como brocha de maquillaje, pero es un pincel redondo justo para difuminar también. Pues con esto pueden limpiar cualquier basura que le haya quedado. Traten de no hacerlo con un pincel duro, porque si no, se los va a rayar. Y ahora sí viene esta parte.
en donde yo voy a empezar a aplicar el color. ¿Se acuerdan que en algún momento ya habíamos hecho los tonos de piel? Aquí es el momento en donde podemos volver a aplicarlos, pero lo vamos a hacer de una manera muy clara, con muchísima agua. Fíjense cómo el color que yo estoy preparando aquí no está tan saturado, de hecho es muy aguado, porque yo no quiero llenarlo todo de color por si yo necesito alterarlo. Acuérdense, es mucho más fácil hacer esto si tiene mucha agua a que si realmente está muy saturado de color esto. Y yo lo quiero cambiar, pues simplemente va a ser muy complicado. Pero si el color que yo hice está muy líquido y muy transparente, a lo mejor yo encima le voy a poder poner otra capa y sí lo voy a poder cambiar. Entonces con este voy a empezar. Miren, fíjense. Sí. ¿A quién le están llamando? Poco a poco voy a empezar a hacer esto. Esto es parte de esa técnica de grisalla. Si yo no hubiera difuminado, voy a poner aquí mi color al lado y lo voy a poner aquí. Si yo no hubiera difuminado antes y hubiera empezado a aplicar la acuarela sobre el grafito sin difuminar, ¿qué hubiera pasado? Se me hubiera mezclado todo el grafito, se hubiera agrisado demasiado y se hubiera ensuciado mi trabajo. Pero esto ya me está permitiendo aplicar una transparencia de color, en este caso con los tonos de piel, poco a poco. Y como yo ya tengo unas tonalidades de grises abajo, eso me va a generar un efecto de luz y de sombra y de volumen. Entonces yo ya sé también en dónde voy a tener que aplicar más tonos para ir oscureciendo algunas otras partes. Y eso le va a dar mayor realismo a mi dibujo. Esta técnica se utiliza mucho, bueno, es una técnica que de hecho se utilizó mucho durante el Renacimiento, durante las primeras etapas del Renacimiento. Ustedes pueden ver grisellas magníficas hechas por Andrea Mantegna, un pintor renacentista italiano. Pero también es una técnica que a lo largo de la historia se ha empleado mucho en la ilustración botánica, en la ilustración naturalista o en la ilustración zoológica, porque permite tener toda esta parte de trabajo detallado y fino que nos permite el dibujo lineal o el dibujo por medio de mancha a través del grafito, pero también la aplicación de color, que es muy importante en la ilustración botánica o zoológica, para poder realmente visualizar los colores de tal o cual especie. Es algo que se utilizó mucho, por ejemplo, en el siglo XIX, que es como la gran época de la ilustración científica, sobre todo a color y con la aparición de la litografía. Entonces aquí, poco a poco, y acuérdense, con bastante agua, yo voy a empezar a hacer esto. Con mucho cuidado, tratando de cubrir todas las zonas con grafito, que no quede ni una sola sin cubrir de color. En este caso, la única que no voy a cubrir son los ojos, porque evidentemente los ojos no van a tener color piel. ¿Cómo ven? Me inclino ante usted, maestro. Tampoco, no quiero que se inclinen ante mí ni nada, no. Yo nada más quiero que vean cómo se pueden explorar distintas técnicas y recursos plásticos para representar cosas, sobre todo si queremos llegar a una cuestión de realismo. Si se fijan aquí, lo que me permitió todo este efecto de luz y de sombra
básicamente fue el lápiz. Entonces, en lo primero que yo me tendría que concentrar es en poner con mucho cuidado todas las luces y las sombras, bueno, todas las sombras con el lápiz y luego hacer el difuminado. Ya después yo voy aplicando el color y en este caso, fíjense, yo necesito un contraste más fuerte aquí. Entonces, a lo mejor voy a empezar a poner un poco más de acuarela con otro tono, un poco más oscuro, para irlo contrastando. Me queda una mujer así con una piel morena, lo cual está muy padre porque el dibujo que yo tengo justamente corresponde a una mujer con esta tonalidad de piel. Entonces yo todavía puedo ir trabajando otras capas de pintura para generar ese mismo contraste de piel. Ven, aquí le puse un poco de naranja para ir matizando la piel y que no nada más me quede así con ese tono rosado. Y nada más con el agua voy expandiendo la mancha. Con mucho cuidado. Porque también si yo pongo demasiada agua voy a empezar a deslavar lo que queda del lápiz de grafito. Y yo no quiero que pase eso. Aquí yo, por ejemplo, si se fijan ya quedó muy claro, entonces yo me tendría que esperar a que se seque esta parte para emparejar el color. Entonces, en lo que se seca, yo puedo empezar a trabajar el cabello. Lo voy a hacer, miren, con este tono que tengo acá. Esto que se ve aquí como negro, realmente es un color sepia. Miren. Ahí se ve. Entonces, ese es el que yo voy a utilizar para el cabello. Porque tampoco quiero que sea así negro, plano y sólido. Y a lo mejor aquí hasta puedo utilizar un pincel todavía más delgado, que realmente haga una punta pequeña para hacer esos detalles que tenía el cabello. Si yo llego a tener un error como este, que ya me pasé demasiado, ¿qué es lo que hago? Aplico agua limpia, una gota muy grande, y luego después, con mi toalla de papel, lo retiro. Para quitar ese error lo más rápidamente posible. Y ya después, con toda confianza, puedo seguir trabajando. Uh-huh. Aquí se ve una diferencia entre la parte húmeda y la parte seca, pero en cuanto se seque todo, pues se va a emparejar el color. Y entonces pues aquí, mientras, en lo que se va secando, voy a ir haciendo el color de la trenza. Espero que no se esté colando mucho en el ruido de fondo, bueno, aquí en el video, el ruido de fondo que tengo, que es mi perra que está ladre y ladre. No se oye mucho, ¿verdad? No. Ay, De qué vez bueno. en cuando. De vez en cuando sí, pero pues es normal. Es que a mí me preocupa que justo vaya a ladrar demasiado y que de repente pues se empieza a volver como algo demasiado molesto. Sobre todo porque pasa alguien, empieza a ladrar, se pone muy nerviosa. Entonces, pues también ni cómo controlarla de que no lo haga. Porque también ya es una cosa pues instintiva. Solo a mi papá se le ocurre tener pastor alemán aquí en la casa, que son así como súper territoriales. Entonces miren, este es justamente el ejemplo para la grisalla.
Nosotros comenzamos primero, acuérdense, haciendo nuestro trazado a línea de nuestro dibujo a partir de la referencia. Y una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que empezar a colocar los tonos ya con el lápiz de, digamos, tono medio, que en mi caso era un HB, y después a oscurecer algunas partes con el más suave, que es el 2B. Cuando tenemos eso, utilizamos nuevamente un hisopo o la punta de papel o un esfumino o incluso hasta un algodón, por ejemplo, para maquillaje, nada más que ahí sí procuren torcerlo para que se haga una punta y puedan tener mayor precisión y empezar a difuminar el grafito, que se pueda comenzar a integrar y que no quede con esa textura natural que tiene. Digo, aquí yo tampoco puedo evitar tanto la textura, ¿por qué? Porque el papel así per se ya tiene esa misma textura rugosa. Es algo casi imposible de evitar, pero sí la puedo disfrazar un poco al momento de... Permítanme. Al momento de difuminar. Cuando yo ya difumino, yo ya puedo empezar a aplicar con una capa muy ligera el color con acuarela. Y por medio de esas capas ligeras es como voy aplicando esos distintos colores. Ahorita lo último que tendría que hacer sería el ojo. Y ese sí lo voy a hacer, miren, con este pincel. Este es un pincel delineador. Esto lo utilizan mucho los rotulistas, por ejemplo. Pero también sirve para, obviamente, para delinear o para hacer detalles muy pequeños. Yo ahí también voy a dejar que se seque esto. Igual puedo poner una cierta tonalidad rosada en los labios para diferenciarlo del tono de la piel. Y dejar que se vaya secando poco a poco. Para tener ya mi trabajo listo. Pero les digo, es un trabajo de mucha paciencia. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto del proceso? Si decidimos usar cuadrícula, profe, ¿hay algún problema si la dejamos o se la tenemos que borrar? Yo les sugeriría, si deciden hacer cuadrícula, háganla con un lápiz todavía más duro, con un 3H o con un 4H, para que sea lo menos notorio posible, para que no se vea esa cuadrícula a través de la piel, porque obviamente van a haber partes de la piel que ustedes no van a tocar cuando difuminen el grafito y se va a seguir viendo esa línea. Y pues no queremos que se vea sobre el cuerpo una serie de líneas rectas, que no se vea tanto la cuadrícula. Entonces, de preferencia, háganla con un lápiz mucho más duro. Un 3H o un 4H. Para que no haya problema. Y ya todo lo demás lo hacen con unos lápices, pues, digamos, de una gradación media, como lo que yo tengo aquí. Un H, un HB y un 2B. Funcionan perfecto para hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí no se ocupan los B, profe? Pues sí estamos utilizando el B, estamos utilizando un 2B. Yo no quiero utilizar uno todavía más suave, por ejemplo, un 4B, un 6B, un 8B, porque ya tienen demasiado grafito y eso puede provocar que mi dibujo se ensucie. Entonces, para mí es mucho más fácil controlar las tonalidades a partir de unos lápices, pues que sí tienen una cierta suavidad, pero que no es tanta y no tienen tanto grafito como esto. Por eso yo elegí esta gama de 3. Desde uno, digamos, medianamente duro como es el H, luego uno intermedio que es el HB y luego uno ligeramente suave como es el 2B. Yo no les recomendaría del todo que utilizaran lápices todavía más suaves, como les decía, un 6B, un 8B.
No se los recomendaría para nada. Pero pues igual si quieren hacer un pequeño estudio o una pequeña prueba, que no sea como su trabajo definitivo, adelante, no hay ningún problema, porque también en la experimentación personal es en donde uno va encontrando su propio lenguaje. Capaz que en algún momento alguien encuentra un modo para trabajar con esos lápices tan suaves y descubren una ruta de trabajo completamente diferente a esta. Acuérdense, lo que yo les digo pues es como parte de ese aprendizaje que yo ya tengo y es parte de esas estrategias y esa didáctica que yo ya aprendí y que ya asimilé y que sé que en cierta medida es funcional. Pero eso no implica que sea una ley absoluta, porque también parte de esto es la experimentación. Y con la experimentación, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? ¿De acuerdo? Ok, profe, y en la parte del cabello igual lo tenemos que hacer como los ejercicios que hicimos anteriormente. Si es un cabello claro, por ejemplo, como este, nuevamente les voy a enseñar los que vienen aquí. Y les digo, les voy a hacer unos scans de estas para que los vean. Si es un cabello claro, evidentemente sí tenemos que hacer esas texturas. Pero si es un cabello muy oscuro, como el que yo hice ahorita, pues no es tan necesario. Solo en las luces es en donde vamos a tener un poco esa textura y ese brillo. Miren. Ay. Este es un cabello claro, ok. Y aquí sí, yo les sugeriría ampliamente que hicieran todo esto como lo que ya hicimos. Para sacar los brillos, las luces. Y cuando ustedes apliquen el color, van a ver que el cabello va a adquirir un realismo tremendo. Pero si es un cabello muy oscuro, como el que yo dibujé, y ahorita les voy a volver a buscar la imagen, fíjense cómo el cabello es sumamente negro, entonces, pues realmente no vale tanto la pena que yo haga todo ese tramado de líneas, porque al final se tiene que entender como una especie de plasta negra, por llamarlo de alguna manera. Si yo tengo un cabello muchísimo más claro, pues sí, pero si no, miren, esta es la misma modelo. Y evidentemente el dibujo me está indicando que tiene un cabello verdaderamente negro, que no está admitiendo ninguna textura y prácticamente ningún brillo. Pero si por el contrario yo, mi foto de referencia, miren aquí está otra vez. Si por el contrario yo estoy utilizando como referencia a alguien que no tiene el cabello tan oscuro, que es de un tono castaño o que es todavía muchísimo más claro, ahí sí, sí utilizamos esa misma técnica para generar las líneas, las direcciones, los ritmos del cabello y tenga un mayor nivel de realismo. ¿De acuerdo? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Conforme al color de la acuarela de color carne, va a ser como lo que, o sea, más o menos al color que nosotros pensamos que es la persona. Sí, exactamente. Acuérdense que nosotros ya hicimos unos estudios para los tonos de la piel. Y miren, no es por nada, pero aquí yo los tengo a la mano, lo que en algún momento hicimos. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos estas cosas, no? Sí. Esto a ustedes les puede servir como guía para saber el tono de piel que ustedes quieren usar. Si quieren hacer un tono de piel un poco más oscuro, si quieren hacer uno, digamos, completamente genérico, como este que recuerdan es un siena tostado con blanco o un siena tostado con agua, así tal cual. Si lo quieren hacer más rosado, más amarillo o con azul también, pero ahí sí depende de la referencia que ustedes tengan en la foto. Si la foto, la persona se ve con una piel más clara, ustedes van a tener que, pues, valorar entre los tonos de piel claros que tienen aquí, cuál sería el más adecuado de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr. ¿Ok? Ok. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Dónde debe de marcar la foto? El dibujo más bien que vamos a hacer. Vamos a pensar en esto. ¿Completo? ¿Cómo? ¿De cuerpo completo o no?
Acuérdense, podemos hacer un cuerpo completo o podemos enfocarnos en un detalle, pero aquí realmente lo que importa es la composición que nosotros vamos a hacer en torno al papel. Yo lo hice pequeño en relación al papel para que lo pudiera completar de una manera mucho más rápida, ¿vale? Pero en la realidad, y me voy a alejar un poco con la cámara para que vean el tamaño que tiene el papel. Permítanme, déjenme mover el tripié. Vean el tamaño que tiene el papel. En todo caso, si yo nada más decidiera hacer este detalle, yo tendría que haberlo hecho todavía más grande, más o menos como del tamaño de mi mano, para que yo estuviera aprovechando bien el papel. Yo aquí lo hice pequeño para poderlo completar mucho más rápido. Pero yo también puedo hacer, no sé, un detalle, quedarme nada más en esto y realmente encajarlo en el papel, que no tenga tanto blanco sobrante para que yo no esté desperdiciando espacio. Es como si yo tuviera esto, mira. Vamos a ver. Así, de aquí. Es como si yo en realidad estuviera trabajando en un papel. Aquí, no, esta no es. Ay, quería utilizar una plegadera de hueso para cortarlo, pero no le encuentro entre todas mis curiosidades. A ver si no ensucio la hoja. Porque también cuando cortamos esto, cuando hacemos estos pliegues, no deberíamos usar los dedos, recuerden. Debemos utilizar otro material. Y no veo aquí a la mano mi... Ah, sí, ya la vi. Miren. En todo caso, si yo quisiera hacer nada más este detalle, yo tendría que tenerlo de manera proporcional a la hoja. Va para el otro lado. Y obviamente pues también tendría que haber tenido menos espacio en la parte de arriba para que fuera proporcional al tamaño de la hoja de papel que estoy utilizando. Pero acuérdense, yo hice nada más este detalle del rostro y de los hombros y de la espalda para poderlo completar en un menor tiempo. Pero la realidad es que mi modelo referencial era de cuerpo completo, entonces yo debería haberlo dibujado de cuerpo completo y ni siquiera en una hoja horizontal, sino en una hoja vertical. Entonces, más bien ustedes, a partir de su modelo de referencia, van a ver, está de pie, está sentado, es nada más un rostro, es el rostro y el torso, y a partir de eso, ustedes van a buscar la composición que más se adecue. Por ejemplo, si está de pie, yo voy a utilizar toda la hoja así completa. Vertical. Si es un rostro, como un retrato, yo no lo voy a hacer aquí en medio. Así nada más. Pensando que sería como esta cosa para el retrato. Yo voy a utilizar realmente toda la hoja. Para proporcionarlo. Si la figura está acostada, yo no voy a utilizar la hoja vertical. Yo la voy a tener que utilizar horizontal. Y si la persona está acostada, voy a tener que ver hasta dónde va a llegar. Para poder ajustarla dentro de mi papel. Voy a tener que analizar cuál es la postura para saber cómo la voy a posicionar.
Vamos a ver, esto tendría que estar así, esto así, esto aquí, esto aquí. Ajá. Y esto se ve como un poco extraño, pero bueno. Entonces, depende mucho de la pose para saber en dónde yo voy a posicionar la figura y de qué manera voy a hacer mi trabajo. Pero acuérdense, esto nada más es como para la parte del ejemplo. No es que todo lo tengamos que hacer así en miniatura o tengamos que hacer un fragmento o a fuerza tengamos que hacer un cuerpo completo. Capaz que hay una foto que nos gusta mucho que es un retrato y no está mal, la podemos hacer. O a lo mejor la foto de referencia que nos gustó mucho es un cuerpo completo, o está sentada la persona, o está agachada, o está de pie, o está saltando. ¿Se acuerdan todas esas poses dinámicas que en algún momento hicimos? En donde aparecían brincando, en donde aparecían, vaya, en movimiento, también es válido hacer eso. Más bien, ahí depende qué es lo que quiere hacer cada quien. Ujú. Y a partir de eso, ya cada quien va decidiendo cómo lo va a organizar en su papel y cómo lo va a trabajar. Para poco a poco, pues primero nuevamente empezar a plantear la línea, luego empezar a hacer los tonos, después de aplicar toda la parte de los tonos, utilizar nuestro hisopo, nuestro esfumino o cualquier otra herramienta que utilicemos para comenzar a fijar el grafito y empezar a modelar todos esos tonos y al final aplicar la acuarela. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Esto dijo que era como para el final. Ajá. Para De hecho, si se fijan, vean la hora que es. ¿Qué hora tienen? la una. La 1. O sea, ¿a ustedes les parecería realmente funcional que yo les diría, bueno, después de toda esta explicación, manos a la obra y en un ratito revisamos los avances? No. Es un trabajo más complejo, ¿no? Pienso yo. Bueno, Sí, va a ser nada más el dibujo. Ajá, exactamente. Va a ser nada más el dibujo. Ok, ok. Nada más. Este digamos que es nuestro trabajo final, como si fuera nuestro examen. A menos de que quieran que les haga un examen, ¿eh? No, no, está bien. ¿Quieren que les haga un examen? Digo, no tengo problema. Acuérdense, ese día nos tomamos las 3 horas para hacerlo. No pasa nada. Pero No, no. más bien, la idea hoy era enseñarles este proceso, hacer la grabación. Y en estos días, pues yo creo que ya, quién sabe cuánto lleve. No sé, ahorita lo voy a checar, seguro va a pesar más de 1 GB, entonces ya no se los voy a poder mandar por Facebook. Entonces lo tendré que subir a YouTube para que ustedes puedan volver a revisar ese proceso y vean con más calma algún detalle que necesiten revisar y lo vayan haciendo con mucho cuidado en la semana, porque no es un trabajo que se haga así en un día. De hecho, pues, aunque ustedes vean que esto pues está medianamente bien, esto tiene un montón de cosas que yo le tengo que corregir, la verdad. Porque acuérdense, aquí queda una mancha medio blancuzca que yo tengo que emparejar y todavía no se ha secado bien. Todavía se siente húmedo el papel. Tengo que esperar a que se seque. Aquí se perdió un poco las luces y las sombras de la oreja, entonces ahí yo tengo que tener mucho cuidado para volver a rescatar esas luces. A lo mejor yo voy a, no sé, volver a marcar las líneas, voy a poner otros tonos, a lo mejor voy a poner unas sombras más pequeñas aquí adentro en la oreja con la acuarela. A lo mejor le voy a volver a dar otra capa de color a la piel. Incluso yo al final puedo hacer esto. Ay, ¿dónde está el pincel con el que está? Aquí está. Yo al final puedo hacer esto para tener un contraste. O sea, este trabajo, aunque parezca que está terminado, no está terminado. Por eso les digo, ahorita, pues para nada sería funcional que yo les dijera, bueno, vamos a hacer un pequeño receso y en este receso, aparte de que descansen, empiecen a hacer su dibujo y ahorita revisamos los avances. No,
Más bien, aquí lo que tendríamos que hacer es observar esta parte técnica para que ya con más calma y con el tiempo que tiene cada quien en sus casas, sin tener la presión de, ay, lo tengo que hacer ahorita ya en la clase y me tiene que quedar la primera, porque la acuarela es difícil y ustedes ya se han dado cuenta que quede a la primera o no. Más bien es para que cada quien lo vaya haciendo con calma y a su tiempo, para que el próximo lunes, que es la evaluación, pues ya esté listo, lo podamos revisar, promediemos la calificación con la calificación de los demás trabajos y podamos tener nuestra evaluación completa. ¿De acuerdo? Les digo, yo todavía puedo hacer esto. Y lo estoy haciendo así como de manera veloz, sin realmente cuidar los bordes. Y en una de esas se me puede ir una pincelada de color azul sobre la cara y ya lo eché a perder. Pero realmente esto lo tendré que hacer así como con mucha paciencia, incluso hasta con un pincel más grande. Porque también vale la pena que pues yo utilice un color contrastante para que destaque el cuerpo. Y poco a poco vaya teniendo una acuarela mucho más completa a partir de esta técnica de grisalla. Van a haber algunas partes que yo tengo que esperar a que se sequen para corregir, porque si no, y lo hago todo de manera muy rápida, puedo echar a perder todo el trabajo que ya hice. Digo, ahorita me estoy arriesgando demasiado. Entonces, más bien ahorita la idea era mostrarles cómo se realizaba el proceso para la grisalla, que ustedes fueran observando cómo yo lo iba haciendo, que quedara esto registrado en video, para que después ustedes con calma lo pudieran hacer. ¿Cómo ven? ¿O quieren hacerlo ahorita? Así, a toda velocidad. A su tiempo todo y con calma. Ay, sí, claro. Lo que nos conviene más es todo a su tiempo. Es más, si nos da más días de lo planeado. Es más, lo revisamos desde el próximo cuatricio, ¿no? Sí, y me invento una calificación. Que sea 10. Miren, como les dije a mis alumnos de noveno que están por salir, acuérdense, aunque muchas veces una buena calificación puede tener un impacto, por ejemplo, en la cuestión de una beca, en la cuestión de una colegiatura, incluso hasta en nuestras propias casas de, ay, vas muy bien, entonces, pues vas a seguir ahí, a lo mejor te voy a echar la mano, qué sé yo. Al final del día, una calificación de 10 no es garantía de todo, ¿eh? Yo más bien les diría, vayan poco a poco pensando que estas cosas no las deberíamos trabajar únicamente para obtener una calificación. Sí es importante, pero no es todo. Por supuesto que no. Al final del día también va a ser muy importante que, sea cual sea la calificación, ustedes tengan un conocimiento perfectamente asimilado, que hayan perdido el miedo a experimentar, que hayan desarrollado una investigación personal, vaya, que hayan adquirido una experiencia, más allá de una calificación, porque, pues si habláramos de eso también, yo podría decir, ok, todos tienen 10, ahorita ya, no hagan nada, tienen 10, exentos todos. Pero si les pongo 10 a todos también y les digo, ya no hagan nada, igual les va a ayudar en su promedio, pero no van a aprender. ¿O sí? Y miren que se los digo yo, que era así como ñoñazo así en la escuela, ¿eh? Onda así, Lisa Simpson cuando le ponen 9 y que casi se desmaya y
le va a reclamar a la maestra, así era yo. Hasta que las experiencias en la escuela me enseñaron que pues la calificación no importaba tanto, más bien importaba cómo yo asimilara ese conocimiento, cómo yo lo hiciera propio y cómo yo lo iba a aplicar después. Ahora sí que para un caso real, por llamarlo de alguna manera. Ya entramos en terreno de lo anecdótico, pero pues sí, yo tuve compañeros que, no les miento, proyectos que de repente nos dejaban así de, bueno, tienen que presentar un proyecto en una materia que llevábamos de teoría del arte. Bueno, ahí tienen algunos como yo desvelándonos pensando en el proyecto, haciéndolo bien, y tienen a otros que luego se nota que 5 minutos antes de la clase hurgaron en un bote de basura y encontraron algo, se inventaron una muy buena idea y, ay, perfecto, tu idea está muy buena, tienes 10. Y al que pues realmente le estuvo pensando, trabajando y todo, ah, pues está padre, ah, bueno, sí, tú vas a tener 8. Imagínense. Por eso les digo, sí, eso es real, eso es real. Por eso a veces el estar siempre buscando una calificación no lo es todo. Y pues miren, aquí yo ya tengo hasta un fondo. Por eso les digo, hay que irse tomando con tiempo estas cosas. Para que lo vayamos haciendo con mucha calma y minimicemos cualquier posibilidad de error en nuestro trabajo. Aquí, por ejemplo, tendría que perfilar mejor la barbilla. Y tendría que perfilar mejor los labios. Ahí está. Pero pues son cosas que se van haciendo con calma. Por eso, más bien, miren, ahorita es la 1:15. Ahorita pienso yo que sería buen momento, si hay alguna otra duda la resolvemos, pero si no, sería buen momento a lo mejor para dar por concluida la sesión. Para yo subirles el video ahorita, porque seguramente va a quedar muy pesado. Y es más, déjenme ponerle pausa.